hermanos. Hoy día nuevamente estamos haciendo un pequeño refuerzo de la lección número 22. Básicamente corresponde a lo que nos ministró Felipe Ahumada en la segunda plenaria, y que representa tres versículos que se encuentran en Hechos 3, del 22 al 25. Para darle valor al librito que con mucho esfuerzo hicieron los pastores, Rubén en este caso, estamos en la página 61, para que puedan subrayar y tomar nota de lo que hemos venido revisando. Amén. La administración de Felipe se basó en el episodio de el cojo del Templo de la Hermosa, que estaba a las afueras del Templo de la Hermosa, pero lo central de esta lección no era la sanidad del cojo, sino que lo que nos ministra en Hechos 3:22, que dice lo siguiente, hermano, para darle valor a los versículos que estamos revisando del Antiguo Testamento que se hicieron realidad en el Nuevo Testamento. Hechos 3:22 dice lo siguiente, hermanos: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: en tu simiente, en Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Estos versículos que aparecen en Hechos reflejan lo que se escribió en Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante. Entonces, ¿qué nos da a entender, hermanos? Que Dios nos iba a levantar un profeta de medio de nuestros hermanos. Decía ese día Felipe que todos los personajes del Antiguo Testamento, los profetas, y representaban una parte del personaje principal de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Mostraban una parte del todo. Entonces también se dijo que la función del profeta era anunciar una palabra que la entregaba Dios a través del profeta para su pueblo. Ese era el objetivo principal del profeta: anunciar una palabra de Dios para el pueblo. Y cuando leemos las Escrituras, generalmente empieza la palabra de Dios por medio del profeta diciendo: dijo Dios o dijo Jehová. En el Antiguo Testamento Dios nos habló de muchas maneras. Hebreos 1, del 1 al 3 dice que en los tiempos pasados Dios nos habló de muchas maneras, pero hoy en día nos ha hablado por su Hijo, profeta del medio de vuestros hermanos. Decía Moisés que nos iba a levantar. Entonces en hebreo lo vuelve a recalcar, diciendo que Dios nos había hablado de muchas maneras, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Dios promete un profeta como Moisés. Eso fue lo que nos dice Hechos 3:22, profeta como a mí. Ese versículo lo está rescatando de Deuteronomio 18:15. Ahora Lucas 9:38, donde interviene Dios en el día de la transfiguración, dice que el Padre, hablando de los cielos, dice: este es mi Hijo amado, a este profeta hay que oír.
a él oíd. Entonces, como decía estos 3:22, dice que el Señor nos va a levantar un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiremos. Esa es la instrucción, que a este profeta es el que hay que oír. Y Dios en el día de la transfiguración lo vuelve a reconocer o nos vuelve a dar la instrucción y decir, este es mi hijo amado, a él oír. Jesucristo es el profeta mayor. Jesucristo es el profeta de los profetas, el mensajero de Dios, aquel que cumplió plenamente el mensaje del Padre. En Jesucristo, la palabra se hizo carne. El pensamiento de Dios tuvo acción. La voluntad de Dios se hizo manifiesta a través de la persona de Jesucristo. Juan dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio nuestro. Dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Una de las cosas que subrayó Felipe ese día es que aparece en Juan 1:14 al 17, que este Jesús es lleno de gracia y de verdad. Como ya hemos escuchado en reiteradas oportunidades, ¿qué significa este pasaje? Lleno de gracia y de verdad, de realidad. Alguien auténtico, genuino, alguien que no es de doble cara, es verdadero. Es a él a quien tenemos que oír y prestar atención, hermanos. Así que el mensaje para este día, para estos tiempos, para estos días, es que a este profeta que el Padre levantó del medio de su pueblo, como Moisés, a él es al que tenemos que oír. Este es una persona llena de gracia, Jesucristo, lleno de verdad, de integridad. Un profeta que no es falso, un profeta que es verdadero. Entonces, como decimos, es la palabra encarnada en Jesucristo, la voluntad de Dios hecha carne, puesta en acción, el pensamiento de Dios actuando. Amén, hermanos. Eso sería lo que podría resumir o subrayar sobre lo que nos ministraba ese día Felipe Ahumada. Amén. Bendiciones. Gracias por escuchar.